Bueno, con Elga estamos muy felices de arrancar este nuevo año, 2021. El año pasado, cuando comenzamos esto, pensamos que era por un corto tiempo, pero acá nos tienen de nuevo en el mismo contexto, un poquito más difícil la situación, así que agradecemos a todos los colegas que se inscribieron 903 y hay casi 200 dentro de la sala en este momento. Agradecemos a todos, sabemos que muchos están en la guardia. Queremos agradecer a la empresa Bedeva Kutainer, que nos va a acompañar durante algunos meses y nos va a brindar seminarios de toda la parte preanalítica. También quiero agradecer a José Luis Figueredo, que es el presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorio de la provincia del Chaco, quien nos está acompañando desde el año pasado. Quiero agradecer a todos los colegas por su generosidad, su amabilidad, que realmente van a disertar durante todos estos meses. La agenda está más o menos completa hasta el mes de junio, así que estoy muy contenta por eso. Agradecerles a todos. Sin ustedes, sin los técnicos, esto no sería posible realmente. Así que muchísimas gracias. Seguramente que me voy a olvidar de un montón de gente para agradecer. Estamos viviendo nuevamente un momento muy complicado, todo el sistema de salud. Estamos agotados, cansados. Así que les voy a pedir que se cuiden mucho, que cumplan con todas las medidas de bioseguridad dentro del laboratorio y agradecerles nuevamente por participar, por estar y nada, ahora les voy a presentar a la colega Carolina Schneider de Bedeva Kutainer, que hoy, Carolina, bienvenida a la Red Nacional de Técnicos. ¿Qué tal, Lau? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Y bueno, como bien decías, este es el principio de este camino que vamos a emprender. Y en esta oportunidad vamos a hacer una charla para, como vos bien decías, ¿no? Hacer una presentación general de toda nuestra línea de productos que está abocado a la preanalítica, ¿sí? Exactamente. Para comenzar, como ya habíamos anticipado, el tema que nos congrega hoy es sobre sistemas preanalíticos, las soluciones que ofrecemos desde BD para mejorar la gestión de la calidad de las muestras, ¿sí? Un poco entonces atento a esa situación, para que, ahí está. Un poco atento a eso, vamos a comenzar con diferenciar dentro de lo que es el laboratorio estas tres fases que son fácilmente diferenciables y como sabemos, dentro de lo que es el proceso total, la etapa de la fase preanalítica es la más larga, la más engorrosa, a la que más cantidad de personas interfieren en ella y por lo tanto donde encontramos también la mayor cantidad de situaciones donde posiblemente podríamos mejorar y resolver, ¿sí? Y esto tiene que ver con que hasta el 70% de las decisiones clínicas se basan en esta información que nosotros entregamos cuando extendemos un resultado de laboratorio, ¿sí? De ahí la importancia de trabajar para mejorar la calidad de los resultados y cada uno de los pasos, y nosotros como integrantes o tomadores de la muestra, cada uno de los pasos son importantes y debemos respetarlos de una manera que de esta forma logremos justamente llegar al objetivo de la calidad. Y ahora van a ver, a partir de la información que les voy a empezar a compartir, cómo desde BD podemos colaborar con este proceso, ¿sí? Que es tan importante. A su vez, nosotros sabemos que dentro del laboratorio las diferencias en todo este proceso nos puede llegar, por ejemplo, a algún tipo de diagnóstico erróneo, ¿sí? Como podría llegar a ser el caso de la repetición de la toma de muestras, porque una muestra, por ejemplo, que no debió coagularse se coaguló, o porque una muestra se hemolizó. Y esto, en algunos casos, también podría llegar a conducir a un tratamiento innecesario, o que un médico tome una decisión clínica que no es la adecuada versus la que debería haber tomado si la calidad era la, digamos, la que el paciente representaba, ¿sí? En otras oportunidades, este tipo de errores puede conducir también a demoras en el diagnóstico del tratamiento. Por ejemplo, imaginen la situación de un paciente que se encuentra hospitalizado y su muestra
se demoró en cuanto a los informes porque se encontraba coagulada y tuvo que haber tomado una nueva muestra el técnico, nuevamente hacer todas las etapas del proceso y demás. Esto no solamente dificulta la entrega de los informes, sino que también a veces que eleva los costos de lo que sería el proceso final, ¿sí? O sea, dentro de las instituciones están valorados estos puntos que acá les menciono, y el sistema de extracción al vacío justamente mejora cada uno de estos indicadores, ¿sí? Puntualmente lo que son las muestras coaguladas, las muestras hemolizadas y las muestras disminuidas o muestras escasas, que también llevan a tener errores dentro de lo que es el diagnóstico, ¿sí? En algunos casos. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros desde BD, sistemas preanalíticos? La verdad que sin ir más lejos, con todo este portfolio de productos que hoy tengo para mostrarles, y que como verán es bastante amplio, la verdad que somos una empresa que nos ocupamos de lo que es toda la parte preanalítica en cada uno de sus aspectos, y son un poco los puntos que vamos a tratar hoy, ¿sí? Por un lado lo que es la línea de extracción al vacío, la línea de lo que es microcolecta, la línea de orinas y la línea de gasometría, ¿sí? Es un poco el espíritu de este encuentro, en hacer foco en cada uno de estos productos, ¿sí? Para comenzar, y lo que nos define, podríamos decir que el sistema de extracción al vacío de BD Vacutainer es un sistema que está integralmente diseñado para la toma de muestras, ¿sí? Esto a diferencia de lo que sería una aguja y una jeringa, que es lo que muchos conocemos para la práctica de una toma de muestra de sangre, pero que no nos ofrece ni la calidad analítica ni la bioseguridad que podemos llegar a obtener con la incorporación de los productos, ¿sí? Y empiecen a estar atentos a estas palabras que menciono, porque en realidad bioseguridad es un concepto que desde BD lo tenemos muy marcado, y cada uno de nuestros procesos está alineado con poder mejorar no solamente la experiencia del paciente, sino la del usuario, ¿sí? Nosotros como profesionales de la salud, en muchos casos no nos priorizamos y ponemos siempre la atención en atender bien a nuestros pacientes, en que se vayan relativamente contentos, ¿no? Más allá del pinchacito que le hemos dado. Pero bueno, por ahí que no les quede moretón o que podamos hacer una atención rápida, pero por ahí a veces nos dejamos en segundo plano en cuanto a este criterio, ¿sí? Y no es ni más ni menos que una cuestión de, a veces, de idiosincrasia o de cultura, ¿sí? Por eso es que me gustaría que siempre que hablemos de la línea de productos de BD Vacutainer, sepan que tenemos el portfolio completo de lo que es bioseguridad, ¿sí? Es uno de los puntos que nos caracteriza. Y para meternos puntualmente en lo que sería extracción de sangre, acá les presento el equipo, ¿sí? Entonces tenemos, en ese caso, la aguja, que como verán es una aguja de doble circulación. Ustedes saben que el sistema de vacío consta, por un lado, de la aguja que pincha por un lado la vena del paciente y por otro lado pincha los tubos, ¿sí? Esto está mediado por el holder o portatubos, que como ven es ese como corchito transparente. Y esto lo que hace es justamente distanciarnos de la aguja que pincha los tubos. Y bueno, de esta manera la sangre pasa directamente desde la vena del paciente hacia los tubos. Entonces, como se podrán imaginar, acá no hay interferencia, y por eso es que digo que la calidad se enaltece. Pero no solamente por eso, sino porque cada uno de los tubos tiene su aditivo o anticoagulante en la proporción justa y exacta, y cada uno de los tubos se carga por vacío en el enrase adecuado, ¿sí? O sea, en todos los casos, en todas las oportunidades, cada vez que un paciente venga, independientemente de quién tome la muestra, todos los tubos van a tener este mismo enrase. Yo estoy segura que muchos de ustedes en alguna oportunidad les tocó, por ejemplo, centrifugar los tubos, ¿sí? Y ahí habrán podido apreciar que los tubos que están cargados a diferente altura, digamos, los tenemos que balancear en la centrífuga, ¿sí? Este es otro de las situaciones que mejora el sistema de extracción al vacío, porque justamente, como les mencionaba, los vamos a tener a todos los tubitos en la misma medida, ¿sí? Y esto no solamente es una condición que mejora la calidad, sino también el flujo de trabajo, porque nos acelera justamente en ese punto el proceso, ¿sí? Entonces acá vayan apuntando justamente otro de los detalles que podrían llegar a mejorar, ¿sí? Entonces, podríamos decir que frente a esto, que nosotros desde BD ofrecemos una solución integral dentro de lo que es el proceso de laboratorio, ¿sí? Obteniendo y acercándonos a los resultados precisos, donde también otorgamos seguridad para el usuario y, por supuesto,
principalmente mejoras para nuestros pacientes, ¿sí? Como ven ahí en la imagen, desde la toma de muestra hacia la parte analítica y la validación por parte de los bioquímicos, nos encontramos presentes en poder acompañar todo este proceso. Por eso, también me gustaría comentarles que esto es un poco lo que nos define, ¿sí? El foco, a donde nosotros miramos, ¿sí? A la precisión diagnóstica y el entorno seguro, a la reducción del dolor del paciente, y ahora van a ver porque más adelante les voy a presentar nuestro último lanzamiento en lo que es aguja, que no solamente reduce la molestia en el paciente, sino que viene a resolver lo que son los accesos venosos difíciles, ¿sí? Ese mito que hay sobre el sistema donde se dice que no sirve para las venas difíciles, van a ver por qué con esta seguridad les voy a plantear que no es así. Y nuevamente, integridad de muestra y costo total de proceso. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba que en algunos casos las tomas duplicadas nos llevan no solamente a diagnósticos erróneos, sino que también a tener que hacer una nueva práctica, lo que implica un nuevo acceso venoso, una nueva jeringa, un nuevo reactivo para poder hasta procesar la muestra, y ni hablar del tiempo que también se podría llegar a impactar como parte del proceso y de los costos, ¿sí? Entonces, es por eso que como concepto, me gustaría que también les vaya empezando a sonar esto de que podemos mejorar en todos estos 5 aspectos que acá les muestro, ¿sí? En realidad, para presentarle lo que serían nuestras líneas de tubos, acá yo les traigo, junto con el orden de colecta adecuado, los principales tubos que tenemos disponibles, pero en realidad son los más usados, ¿sí? Como se imaginarán, hay tubos para lo que se les pueda llegar a ocurrir, pero bueno, todos sabemos que dentro de los laboratorios, más o menos, nos manejamos con este tipo de tubos, ¿sí? Que es el de citrato de sodio para coagulación, los tubos con gel separador o no, pero que serían los tubos de suero, los tubos de heparina en distintas concentraciones y distintos tamaños en todos los casos, los tubos de EPTA y EPTA con gel, y también el tubo de fluoruro, que es un tubo que se usa para lo que sería la medición de las glucosas con inhibidor glicolítico, ¿sí? Cada uno de los tubos, por supuesto, para ser homogeneizado, tienen una cantidad de inversiones apropiada, y este punto es súper importante porque si nosotros hacemos justamente la práctica de manera adecuada, acompañando, ¿no?, luego de la extracción con la homogeneización correspondiente, podemos ver que ya no vamos a tener muestras con fibrina, por ejemplo, que es un punto que hasta ahora no habíamos tocado, pero es otro de los indicadores que también se van a mejorar, y claramente mejora el flujo de trabajo, porque sabemos que la fibrina hay que retirarla del tubo, hay que varillarla, y esto también enlentece el momento de la llegada del tubo al equipo, ¿sí? Y también, no lo mencioné antes, pero como verán, tenemos las botellas de hemocultivo, que en el caso de que sean las botellas Bactec de BD, están adaptadas a poder ser utilizadas junto con el sistema de extracción al vacío, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar una imagen de esto, donde van a poder ver cómo podríamos en una misma práctica tomar una muestra de un hemocultivo y después lo que sería la práctica de extracción de sangre, ¿sí? O sea, con la misma punción poder resolver ambas situaciones. Y esto es una ventaja, un beneficio para el paciente porque recibe un solo pinchacito, pero también para la institución porque con un solo acceso venoso puede resolver las dos prácticas, ¿sí? Que son realmente bien distintas, ¿sí? Y todo esto es lo que nos conduce justamente a la precisión en el diagnóstico. Justamente por todo esto que venimos mencionando, ¿sí? La calidad se hace presente y otorgamos resultados precisos, los tubos están prellenados, calibrados, y esto hace que justamente impacte de esta manera en los resultados, ¿sí? Acá le presento de otro modo alguna línea de tubos para que vayamos incorporándolos, ¿no?, al menos visualmente, y vean que las características, la generalidad de nuestros tubos es que, bueno, por supuesto están al vacío, prellenados, y esto es lo que hace que por diferencia de presión la sangre pase directamente desde la vena del paciente al tubo y se vaya llenando siempre de manera estandarizada, como dijimos. Por supuesto que son estériles y son siliconados. Y esto de que sean siliconados lo que favorece es el pasaje de la sangre desde, digamos, a medida que va entrando al tubo, y al tener este rozamiento tan disminuido, gracias a la silicona, lo que promueve es la muestra menos hemolizada, ¿sí?
Verán que por la compatibilidad estamos alineados, por supuesto, a los equipos internacionalmente usados, ¿sí? O sea, no hay ninguna objeción sobre eso, la compatibilidad con los equipos más frecuentes. Y también, bueno, son libres de látex y hemorrepelentes, y como podrán ver en imagen, los colores de cada una de las tapitas obedece a la reglamentación internacional. Como todos sabemos, si vemos un tubo de tapita celeste, sabemos que tiene citrato. Si la tapita es verde, sabemos que es un tubo de heparina, pero no solamente en la tapita, sino que si por algún motivo debiéramos retirarla, la etiqueta que acompaña el tubo también tiene esta información, digamos, de color, y todos los datos de lo que sería el número de lote, por ejemplo, la cantidad de aditivo anticoagulante que tiene la muestra, la proporción de esta y todo aquello que tiene que ver con lo que es la calidad, o sea que es fácilmente reportable en el caso de que hubiera algún evento, y acá aprovecho y les cuento que nosotros desde BD estamos muy, por así decirlo, marcados frente a esto y tenemos una política de calidad muy exhaustiva. Y bueno, justamente es un punto desde donde la compañía nos fomenta poder estar atrás de los usuarios y acompañar cada uno de las situaciones, dudas o consultas que hubiesen, ¿sí? Así que esto como línea general de lo que tenga que ver con los tubos, ¿sí? Nuevamente, para entrar en lo que es entorno seguro y bioseguridad, como verán, bueno, desde el extranjero tenemos bibliografía que nos acompaña. Ustedes sabrán que es una empresa estadounidense, entonces es como que para BD alinearse a esas políticas es muy sencillo. Sin embargo, no solamente queda ahí, sino que nosotros desde otros países también promovemos las buenas prácticas alineados a estas metodologías, ¿sí? O sea, BD confecciona cada uno de sus productos de acuerdo a las sugerencias internacionales, ¿sí? En lo que es bioseguridad, a nivel local no tenemos tantas reglamentaciones, pero bueno, nosotros traemos las propias de afuera en este caso, ¿sí? Y hablando puntualmente de lo que es bioseguridad, me gustaría hacer un breve repaso de las características que debe tener un producto de bioseguridad, y por supuesto están alineados con los productos de BD en todos los casos, ¿sí? Vamos a ver un poco más lo que es la parte de las agujas, ¿sí? Los dispositivos de bioseguridad deben estar integrados a la aguja, ¿sí? Esto quiere decir que en la aguja misma debe estar el dispositivo integrado, pero además deben ser activables con una sola mano. Esto es para que sea activable de una manera intuitiva y sencilla, ¿sí? Por otra parte, esto debe ser realizado inmediatamente luego de la punción para evitar lo que sería un accidente, ¿sí? Solamente para traerlo como un dato de referencia, casi el 70% de los cortopunzantes suceden luego de la extracción de sangre y cuando vamos hacia el descarte. O sea, en esos pocos centímetros a veces que nos movemos con la aguja expuesta y después de haber sido utilizada, corremos este riesgo de tener un accidente y tener un problema, un dolor de cabeza en lo que a bioseguridad respecta, ¿sí? Y por último, deben tener una confirmación visual, estos dispositivos, o sea, no solamente yo necesito ver que se cerró, sino que también tiene que tener algún mecanismo auditivo, y quienes pudieron usar estos productos que estoy mostrando en imagen sabrán que así lo son. Tienen un doble check, o sea, no solamente vemos que el sistema es visualmente cerrado, esto es prácticamente, como imaginarán, irreversible, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también se escucha un ruidito de que la aguja fue cerrada, y eso es como que nuestro cerebro comienza a funcionar como un chequeo también, ¿sí? Y así debería ser siempre, en todos los casos. Para lo que es la recolección de una muestra de sangre, como les contaba antes, y apoyados en la bibliografía, en este caso la CLSI, en su guía GP 39, recomienda que para la toma de muestra de sangre venosa, ¿no es cierto?, se deberían utilizar dispositivos que tengan características de seguridad. Acá viene la parte donde les contaba que a nivel internacional hay como más bibliografía que acompaña, ¿sí? Nosotros nacionalmente no tenemos todas estas reglamentaciones, pero claro que las promovemos, y yo creo que ninguna de los oyentes
va a estar en desacuerdo con esta política, ¿sí? Entonces, les voy a presentar en gran escala, en estas imágenes, nuestros dispositivos. En este caso, la aguja Eclipse, que acá el dispositivo de seguridad es lo que ven como un taponcito de color rosado. Nosotros esta aguja la conectamos en el holder, como les mostré antes, y lo que hacemos es, al finalizar la extracción, cerrarlo con el dedo pulgar de manera súper sencilla y, por supuesto, irreversible, ¿sí? Este tipo de acceso venoso, esta aguja, se utiliza para las venas más fáciles, ¿sí? Ahí, como verán, también respetamos los colores internacionales que indican, en este caso, que esa aguja es 21G. Y esta aguja también se presenta en un calibre 22G, en donde la tapita es de color negro, ¿sí? Yo les voy contando porque entiendo que algunos de ustedes ya en alguna oportunidad las vieron. Por otra parte, también tenemos las mariposas, llamadas Safety Lock, donde ya este producto diferencial por su característica física, ¿no? Está linkeado más con extracciones difíciles, ¿sí? O bien con la toma de muestra de hemocultivos, o bien con la toma de muestra de muchos tubos, ¿sí? En todos los casos se usa una mariposa para estas prácticas. Ahí la que estamos viendo es una aguja 25, que tiene un sistema de seguridad que está incorporado en lo que es la parte amarillita del cuerpo de la aguja, y al finalizar la extracción se activa, ¿no? Se retrae con los dedos y se cierra, ¿sí? Por otra parte, la aguja mariposa push button, ¿sí? Esta aguja tiene, vieron en la parte que se ve transparente en el cuerpo de la aguja, un triangulito que se aprieta y se acciona al finalizar la punción desde la piel del paciente, ¿sí? O sea, nosotros esta aguja colocamos en el goncito en la zona de punción y apretamos el triángulo y la aguja se retrae al sistema. Y esto lo que permite es que la aguja se cierre de manera irreversible, automática, y estandariza, en este caso, lo que sería la extracción de la aguja de la piel del paciente. ¿Sí? Que no es un detalle menor, porque en general también provoca bastantes molestias. ¿Sí? Y un poco atento a todo esto, BD también diseñó este botón push button, que lo hace realmente bioseguro y con la velocidad necesaria para retirar la aguja estandarizada, que disminuye la molestia también en lo que es el paciente, ¿sí? Todas estas agujas que les conté están realizadas, a diferencia de las agujas que podríamos usar para un sistema abierto, una aguja común y corriente, incluso las de buena calidad. Todas estas agujas que les conté están trifacetadas, ¿sí? O sea, tienen 3 cortes en lo que sería la parte del bisel. Por lo tanto, son agujas súper filosas que dan una sensación que quienes pudieron utilizarlas saben de lo que les hablo, donde ven que hay un diferencial real en lo que sería la extracción versus una aguja que no tiene esta calidad, ¿sí? Están siliconadas por dentro y por fuera. Por dentro lo que hace es que el pasaje de la sangre sea sin rozamientos, nuevamente, otro índice que podría traer hemólisis y que de esta manera se ve disminuido. Y por fuera, lo que ayuda que esté siliconada es que cuando hacemos la penetración en piel, el paciente se sienta menos molesto. Y como sabemos que esto de que el paciente no se sienta molesto durante la punción es algo que desde los flebotomistas quisiéramos evitar siempre, disminuir y no causar nunca dolor al paciente. Y hay veces que tenemos pacientes con venas muy difíciles y que son desafiantes de resolver. Justamente a partir de eso, la iniciativa de BD de hace alrededor de 2 años y pico, digamos 2 años y medio acá en la Argentina, la llegada de esta aguja Ultra Touch, que como la verán es similar a que les mostré recién, pero tiene características muy distintas. Es realmente una revolución frente a lo que es la toma de muestra para pacientes difíciles, y es una aguja que está preparada para tomar muestras en pacientes como por ejemplo oncológicos, renales, pediátricos, pacientes quemados, ¿sí? O sea, todo aquel paciente que vemos que es un paciente súper complicado, podríamos resolverlo con este tipo de aguja. No sé si se llega a ver en profundidad, pero esa aguja que está en imagen es una aguja 25G, o sea, es una aguja súper finita, que hasta hace no tanto tiempo no estaba recomendada la extracción con este tipo de aguja porque podría embolizar la muestra.
Pero esta aguja Ultra Touch tiene una característica que les voy a pasar a contar ahora, que es súper distinta al resto y que es que tiene las paredes internas de la aguja extra delgadas. Por lo tanto, lo que esto permite es que cuando yo hago la punción, por ejemplo, con una aguja 25, como le estaba mostrando en imagen, tenga la pared interna con la capacidad de volumen de una 23, ¿sí? Ahí justamente tienen los circulitos que les permiten, yo creo que tengo un puntero acá, buenísimo, lo voy a poner. Ven que si usan una aguja 25, tiene la capacidad interna de lo que tendría una aguja 23. Está acá equiparándose, ¿sí? Versus si usan una aguja 23, lo que vamos a tener es la medida interna, igual que si fuera una 21 enfrentada a una pared fina de una aguja común, ¿sí? O sea, yo voy a pinchar a mi paciente con una aguja súper finita y voy a tener siempre la velocidad de carga de una aguja, un gauge más gordo, digamos, más gordito. Y esto me da un montón de beneficios, ¿sí? Me permite por ahí poder utilizar 25G, que antes no se podía porque molestábamos la muestra. Y recuerden, como ya les venía mencionando, que la muestra, por más dificultosa que sea, va a ser colectada sobre lo que es el vacío, ¿sí? O sea, yo voy a tomar la muestra que va a pasar directamente desde la vena del paciente hacia el tubo. Por lo tanto, por más que se enlentezca por algún motivo el proceso, yo no voy a tener muestras coaguladas porque van a entrar directamente al tubo donde está el anticoagulante, ¿sí? O sea, este es mi criterio, el principal desarrollo que tiene esta aguja y la ventaja que trae para resolver venas difíciles. Pero no solamente eso, sino que en este caso esta aguja tiene 5 biseles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Con una aguja más filosa, claramente hacemos menos fuerza para penetrar en piel, la punción se ve menos molesta. Por eso les decía que también no solamente resuelve la posibilidad de tomar muestras a pacientes difíciles, sino que hace que el paciente se sienta más confortable, ¿sí? Ahí les compartí el estudio que se realizó con este pentapoint, o sea, estos 5 puntos, y se dice que el 32% menos de fuerza debemos hacer para realizar la punción, ¿sí? O sea, el paciente se siente más cómodo con la resolución con este tipo de acceso venoso, ¿sí? Hasta acá lo que sería extracción por sistema de vacío, ¿sí? Ahora vamos a entrar en otro terreno que también reconocemos como parte de lo que es toma de muestra, que son las tomas de muestras capilares, ¿sí? Como pueden ver ahí en imagen, lo tenemos por ahí bien ligado con lo que es un paciente pediátrico. Pero hay veces que también está dirigido a otro tipo de pacientes, ¿no? Pacientes difíciles por algún otro motivo. Para resolver lo que sería esta situación desde BD, para hacer lo que sería la incisión en piel, tenemos una línea llamada microtiner que está compuesta por lancetas, que son estos dos grupos. En un punto las primeras, las llamadas microtiner cal, con esos 3 distintos tipos de calibre, estos colores obedecen cada uno a un tipo de calibre. Lo que resuelven es una punción como si fuera un puntito, y lo que hacemos con esto es poder luego colectar la muestra sobre, por ejemplo, un micrométodo, ¿sí? De igual manera, la que ven en imagen que está mencionada como Quick Heal, lo que hace en ese caso es como una laceración en la piel, como si fuera una lancetita que sale, corta la piel y se vuelve a entrar, ¿sí? Al sistema. Y esto, en realidad, nosotros en ninguno de los dos casos llegamos a ver el dispositivo que punza, ¿sí? Porque es tan bioseguro que ni siquiera nos permite visualizarlo. O sea, estos dispositivos se activan presionando, una vez retraídos, ¿no? Abiertos, presionando sobre la piel del paciente, sale, corta, entra y se terminó, y ya podemos colectar con el microcontenedor, ¿sí? O sea, es realmente bioseguro. Acá tenemos una imagen de cómo sería esa experiencia, por ejemplo, en un taloncito de un pie. Y fíjense qué importante, ¿no? Porque de repente, en este caso, como muestra la imagen, si yo tuviese que hacer algún tipo de corte en el talón de un bebé, es muy importante tener control, no solamente de la bioseguridad, porque si debería hacerlo con otro tipo de, por ejemplo, bisturí, podría llegar a contaminarme y tener un problema de bioseguridad, sino que estandarizar tanto la profundidad como el largo de la incisión en un paciente neonato, en un paciente muy chiquito,
es súper importante porque de no hacerlo, yo podría llegar a tener algún riesgo de contaminación, incluso llegar, en el peor de los casos, hasta una osteomelitis, ¿sí? Entonces, de repente, que sea tan estandarizado y nuevamente independice al operador, como todos nuestros productos de bioseguridad, la verdad es que es un plus que trae en este sentido este producto, ¿sí? Bueno, como es tan filoso también minimiza el dolor en los pacientitos. El sistema, como les contaba, se retrae automáticamente y los colores identifican justamente lo que sería el grado de penetración, ¿sí? Si hablamos de la Quick Heal, la verde es como la más profunda y la rosa es la menos profunda, y en lo que es la Microtiner Cal sería lila, rosa y celeste la más gordita, ¿sí? Así que esos serían los puntos para diferenciar de acuerdo a la muestra que tengan que tomar o al paciente que tengo enfrente, ¿sí? Entonces, acompañando esta línea de lancetas, tenemos los tubitos, que son todos tubos para recolección capilar. Recuerden que esto ya no es vacío, son tubos de colecta abierta, que bueno, como verán, son todos microcontenedores que tienen las características de los tubos grandes, pero están todos en escala mínima, y como salvedad y detalle, y algo que en realidad también no deja de ponerme orgullosa, como verán, no tenemos el tubo de citrato de sodio para coagulación, porque en realidad no es recomendada la práctica de coagulación, de una prueba para coagulación en una extracción de esta característica, ¿sí? En una extracción capilar. O sea, solo por ese motivo, porque las buenas prácticas no lo recomiendan, BD directamente no fabrica el microtiner de lo que sería citrato para coagulación, ¿sí? Acompañan esta línea, estos frasquitos chiquititos, lo que sería la tapa, esa rosca, y es muy segura, también tiene un ruido bastante importante cuando lo cerramos, y esto favorece la extracción también porque, como verán ahí donde dice Integral Collector, tiene como una cucharita que esta la apoyamos sobre la piel del paciente y esto promueve la colecta directamente sobre el mismo tubo, ¿no? Luego tapamos, homogeneizamos y cerramos de manera segura, y tenemos realmente un taponcito seguro para poder trasladar la muestra sin la posibilidad de perderla en el camino, ¿no? Que una muestra que cuesta tanto obtener, lo que menos quisiéramos es que se nos pierda por algún motivo, algún derrame. Así que esto es para lo que sería todo lo que es la línea microtiner, ¿sí? Esto ténganlo como parte de la solución de lo que sería colecta abierta, junto con las lancetas. Claro, te puedo hacer, discúlpame que te interrumpa, pero es para hacer un ida y vuelta, ¿no? Bueno. Hay una pregunta, no están haciendo muchas preguntas los colegas, pero hay una que para seguir el hilo de lo que estabas diciendo, pregunta María Eugenia, ¿cuál es el criterio para usar la profundidad de las lancetas verde o rosa? No, en realidad el criterio tiene que ver con un poco el tamaño del paciente, digamos. La verde es la más grande, digamos, y la rosa es la más chiquita. Entonces, un poco tiene que ver con eso y un poco también con la práctica que queramos obtener. Por ejemplo, si yo tengo que sacar un FEI, probablemente con la rosa me sea suficiente. Estamos hablando voy a pasar de slide para que quede más prolijo. Y si, por ejemplo, lo que necesito es hacer una colecta sobre un microtubo, por ahí necesito un poco más de volumen, y entonces por ese motivo necesito una extracción un poquito más voluminosa, valga la redundancia, y uso un microtiner más grande, digamos, más gruesito. Y en cuanto a la diferenciación, si uso el microtiner Cal o el Quick Heal, también tiene que ver con esto, ¿sí? Si voy a juntar una muestra de sangre para colectar, para ser procesada por ahí de 3, 4 tubitos, no es lo mismo que si yo quiero una gotita de sangre para llenar un microhematocrito, ¿no? Entonces, un poco viene por ahí el criterio. Y también, como todo, el criterio de la institución en donde estamos trabajando, ¿no? Porque esto me gusta siempre dejarlo claro. Nosotros en general damos recomendaciones de buenas prácticas que, como les dije, están alineadas en general a recomendaciones internacionales, pero esto no quita que estemos trabajando en una institución donde nos digan, de acá en este lugar nos manejamos de este modo, y la verdad que muchas veces no nos queda más que asumirlo como tal y avanzar con eso, ¿sí? Así que lo del criterio viene un poco por ahí, por ese lado.
Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, para terminar vos, entonces con esto igual si necesitan, luego retomamos el punto, pero creo que fue bastante claro, por supuesto que son tubos desechables, ¿sí? Y esto que dice recolector de flujo integrado es esto que les decía, donde dice que es como una cucharita, esto la apoyamos sobre la piel, previo a haber hecho la punción, y colectamos directamente y tapamos y ya tenemos todo preparado para llevar al laboratorio. Otro punto importante son las jeringas para gasometría, ¿sí? Y más en este contexto de COVID, sabemos que es muy importante, que es una prueba bastante delicada, que tiene sus características, y nosotros desde BD tenemos la solución, digamos, bien prolija, ¿sí? Son jeringas que están prellenadas con heparino de litio, que bueno, es calcio, taponadas con calcio, o sea, calcio balanceadas, y que lo que hace es que, bueno, en general es una práctica que está más bien ligada a la extracción arterial. Si bien podemos colectar con una muestra de sangre venosa, incluso en el caso de usar una mariposa, como les contaba antes, esto que tiene la posibilidad de adaptarla, la mariposa tiene una forma donde nosotros podemos desprender una parte del cuerpo de la mariposa, conectar gracias a un adaptador Luer que tiene una jeringa y tomar la muestra, reitero, de una gasometría venosa en ese caso, ¿sí? Sabemos que la arterial es como la más requerida, pero bueno, en el caso de que fuera necesario, a veces sí, para lo que es medir algún analítico que tenga que ver con el metabolismo del bicarbonato, es utilizado, ¿sí? Así que bueno, lo que promueven estas jeringas que ya vienen preparadas, digamos, es claramente tener resultados exactos, ¿sí? Y evitan lo que serían la formación de microcoágulos en el caso de que nosotros por ahí coloquemos menos cantidad de heparina, porque conocemos que la práctica por ahí frecuente dentro de la institución es preparar de manera casera con heparina diluida y una jeringa cualquiera para tomar la muestra. Pero esto tiene sus riesgos, ¿sí? Sobre todo en los analitos tan puntuales, con valores de referencia tan ajustados, y la verdad que justamente en ese contexto, tener una aguja, una jeringa con esta calidad, no es ningún detalle, ¿sí? Las características son que el cuerpo, que es de polipropileno, es denso, y esto también ayuda a que de repente no se haga la difusión de los gases que podríamos llegar a escaparse versus una jeringa de mala calidad, ¿sí? También tiene un tapón que brinda seguridad, entendiendo de que nunca es una buena práctica luego de la extracción reencapuchar una aguja y dirigirse hacia el laboratorio, ¿sí? Cosa que pasa. En este caso lo que se promueve es descartar la aguja y colocarle el taponcito que trae. Y en el caso de la jeringa preset, que tiene iguales características, pero como verán tiene nuevamente esa tapita rosa que es incorporado el dispositivo de seguridad, donde luego de la extracción yo puedo cerrarla automáticamente, descartar y colocarle ese tapón Hemogard, que es el verde, es llamado Hemogard, y lo que hace es ahí dirigirse directamente a lo que sería el panel de pruebas con esa tapita cerrada, ¿sí? Entonces, la verdad que es un producto como que resuelve en ese caso toda esta práctica de una manera estandarizada, prolija y adecuada, ¿sí? Dentro de lo que es gasometría, es como la línea es bien concreta y tiene que ver con esto, ¿sí? La que vemos como jeringa preset es como la última incorporación acá en la Argentina de esta línea de productos para gases, ¿sí? Lo que nos queda como novedad, digamos, es lo que sería el sistema de orinas al vacío. No sé, el alcance del conocimiento de los participantes sobre esto, pero es una línea muy, muy linda que viene a dar una solución a la prueba de orinas, que sabemos que no está tan bien posicionada como por ejemplo sangre, en el sentido de que dentro del ambiente ya está como más depreciada la prueba, ¿sí? Pero bien está a dar unas soluciones justamente para resolver esta situación, y como verán en imagen, al igual que como cuando les presenté anteriormente la línea de sangre, fíjense que la solución es desde, en este caso, el paciente internado, o podría ser ambulatorio, eso es independiente, hacia los tubos, y de los tubos hacia el equipo, ¿sí? Por supuesto, al vacío, como les contaba antes. ¿Y cómo es esto?
Bueno, en principio, como sabemos, nosotros deberíamos procesar las muestras de orina luego de 2 horas de que el paciente haya realizado la micción, ¿sí? Esto implica que si el paciente vive a una distancia considerable del laboratorio, o por ejemplo, no tanta, pero tiene por ejemplo media hora de viaje, ¿quién no? Hasta que llega al laboratorio, previo a haber, digamos, tomado la muestra en su casa, se recepciona en el laboratorio, lo llaman al box y toma la muestra, probablemente hasta que el técnico realice la práctica y la orina entre a lo que sería las instalaciones del laboratorio en sí mismo, ya hay muchas ocasiones que ya tenemos ese tiempo superado, ¿sí? Estas 2 horas que mencionamos. Pero no conforme con eso, sabemos que las orinas a veces quedan para procesar, a veces para la tarde o a veces para unas horas después. Y mientras tanto, esto va sufriendo alguna degradación y algún tipo de alteración en lo que es la calidad de la muestra, ¿sí? Y un poco atento a eso, desde BD y reconociendo esta parte del proceso, tenemos una variedad de productos que brindan una solución que se adapta a cada necesidad de los usuarios, ¿sí? Y acá viene la parte que les quiero contar y presentar sobre lo que sería orinas al vacío, ¿sí? Es una solución que es muy práctica. Se trata en principio de este frasco recolector que, como ven, tiene el dispositivo integrado. Esto que ven azul que entra hacia el frasquito es el dispositivo de transferencia, ¿sí? Es de una calidad excelente y tiene una rosca que cierra perfecta, ¿sí? A diferencia del resto, que la verdad que no entiendo por qué, pero vieron que en cuanto a lo que es frasco colector de orina, muchas muestras llegan derramadas directamente de la cartera de las pacientes, ¿sí? Y esto ya es un problema en algunos casos. En este caso el frasco cierra perfecto, de una manera hermética. También cuenta la línea de productos con eso que estamos viendo en la imagen, que es como el transfer, ¿sí? Que lo que hace este transfer es, en el caso de que los pacientes no lleguen a la institución con este frasquito, que vengan con un frasquito que han comprado en cualquier farmacia, nosotros podamos con este transfer pasar la muestra del frasquito como si fuese un sorbete, pinchando por acá en los tubos de orina y colectando la muestra, ¿sí? Esta es otra manera de resolver esta situación. Y acá, como ven en imágenes, en el caso de que nosotros recibiéramos el frasquito colector, retiramos lo que sería el sticker, posicionamos los tubos, homogeneizamos, rotulamos y descartamos la tapita y ya tenemos el proceso finalizado. Pero no solamente hasta acá, que ya es una solución, digamos, hermosa a mi criterio, porque no tuvimos contacto con la muestra orina en ninguno de los casos, viene el plus, este que les contaba, lo que es la calidad de los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los tubos que nosotros tenemos en nuestro portfolio tienen características que hacen que la calidad, en este caso, por ejemplo, este que estamos viendo, el tubo para hacer uroanálisis o muestra de orina completa, orina común, como también se la menciona, tiene un estabilizador que durante 72 horas nosotros podríamos tener la muestra a temperatura ambiente y esto lo que hace es, gracias a un preservante, un bactericida, que no proliferen ningún tipo de bacteria que no debería, o que se empieza a degradar por las bacterias, por ejemplo, la glucosa que pudiéramos encontrar en la muestra, ¿sí? Entonces, justamente lo que hace es estandarizar y sostener la muestra tal y como la trajo el paciente durante 72 horas, ¿sí? También tenemos solución para lo que son los urocultivos, y en este caso lo que contiene el preservante es ácido bórico, borato de sodio, lo que hace es hacer las veces de estabilizador y tener como un bacteriostático, ¿sí? En este caso queremos cuidar las bacterias si es que las hubieran para que después vayan a ser sembradas y digamos captadas por lo que sería el cultivo en sí mismo. Entonces, esta es la solución para lo que serían los cultivos, ¿sí? Y luego hay otra solución, que son estos tubos, que no tienen ni un aditivo ni el otro, que son para ser usados en aquellos usuarios donde por ahí de repente solo buscan el transporte o porque procesan más rápido, o son aquellas instituciones donde el procesamiento se hace en el mismo lugar donde se recepciona la muestra, ¿sí? A diferencia de por ahí la solución del primer tubo que les mostré, que por ahí sería
el ideal para, vieron estos casos donde la institución toma la muestra en un lado, pero viaja hacia una central para ser procesada, ¿sí? Esas serían, como por eso les decía, tiene soluciones para la variabilidad de cada uno de los usuarios, esta línea de orina, ¿sí? Entonces, por último, y ya para ir cerrando, acá hacemos como un breve reconto de todo esto que estuvimos conversando, ¿no? Como les dije al principio, en cada uno de estos aspectos BD ayuda a optimizar la eficiencia del laboratorio y la gestión de los resultados, ¿sí? Es esto lo que se ve, digamos, fomentado, ¿sí? Desde el tubo de recolección, donde nos llevamos un diagnóstico exacto y preciso, como pasando por toda nuestra línea de agujas, donde, como les dije, la bioseguridad está presente, y no solo eso, sino que también disminuir el dolor y la molestia en la punción. En ambos casos, ya sea en orina y en sangre, lo que quisiéramos siempre es proteger la integridad de nuestras muestras en todo el proceso, ¿bien? Por eso finalizamos con lo que es orinas, y vieron cómo cuidamos esa muestra, incluso preservándola durante un periodo de horas que es bastante considerable. Y todo esto ya nos deja listo para que luego, cuando los componentes entren a un proceso automatizado, a un equipo que ya fue previamente calibrado y claramente monitoreado por un profesional como el bioquímico, esto disminuya los errores que hay o que se pudieran presentar dentro del laboratorio, ¿sí? Por eso es que les contaba que desde BD podemos transformar este flujo de trabajo y hacerlo eficiente y mejorar el resultado final, tanto para la experiencia nosotros como usuarios, como para la de los pacientes finalmente, ¿sí? En cada uno de los aspectos. Bueno, ya vamos llegando al final, en realidad. Solo quedaba, bueno, dejarles como mensaje que para nuestro próximo encuentro lo que vamos a hacer foco es en lo que sería introducirnos directamente en lo que son las tomas de muestra de extracción al vacío, ¿sí? Las tomas venosas. Y esto ya lo tenemos coordinado para nuestra próxima presentación. Y si necesitan alguna consulta o alguna pregunta, me tomé el atrevimiento de dejarles el correo por si que quieren, les puedo resolver alguna pregunta sobre la presentación, si es que hubo alguna duda hasta acá. Las próximas charlas van a salir en nuestra página de Instagram, en nuestra página de Facebook, y recuerden que van a recibir un mail invitándolos nuevamente, y también en Telegram y también en los grupos de WhatsApp. Así que muchísimas gracias a todos.